Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del senador electo de la provincia Peravia, diputado actual, Julito Fulcar, quien tendrá que abocarse a las reformas que plantea el presidente a la Constitución de la República para el Ministerio Independiente y que dice la Fuerza del Pueblo que se va a tirar a las calles a protestar si quieren imponer eso. Diputado, buenos días. Diputado, quisiera comenzar con esto. Usted no va a llegar solo al Senado, usted va a llegar con varios de sus compañeros de la Cámara, que han sido electos senadores también. Sí, buenos días. Buenos días. A ustedes y al pueblo. Sí, vamos 4 compañeros. Diputados que se convierten en Moisés senadores. de Barahona, Gustavo de San Cristóbal y Pedro Tineo de Monteplata, juntamente conmigo. Bueno, y vamos a dar el paso de la Cámara de Diputados al Senado de la República y allí vamos a cumplir con nuestro deber de trabajar primero por la provincia Peravia y la República Dominicana, con el propósito de seguir contribuyendo al fortalecimiento institucional de la nación. Pero usted llevaba el rol de vocero en la Cámara. ¿Se podría repetir ese rol en el Senado? Bueno, hasta hoy yo soy vocero, hasta el 15 de agosto yo soy vocero en la Cámara. ¿Repetirá en el rol? Sigo siendo diputado. Pero se corre el cargo, es decir, lo que mira, al final, se corre el cargo allá. Al final yo voy a asumir el rol que el partido me asigna. Okay. Si el partido entiende que debo asumir algún rol, lo asumo. Y si entiende que debo ser simplemente el senador por la provincia de Peravia, también lo voy a asumir. Pero en el caso del PRM va a tener los votos suficientes para hacer cualquier tipo de reforma. Parece ser que tendrá una oposición feroz de parte de la Fuerza del Pueblo y quizá también del Partido de la Liberación Dominicana, y que esos consensos o acuerdos y pactos tendrá que hacerlo con sectores de la sociedad, pues ellos dicen que se oponen a ese tipo de reforma. Mira, yo siempre he sido partidario de aprovechar las mayorías para generar consenso, importantizar a las minorías y hacerlo partícipe de las grandes decisiones que se van tomando. Y esa ha sido la práctica que hemos asumido en nuestro rol de vocero en la Cámara de Diputados. Al fin y al cabo, en una democracia se necesita de las minorías. Y entiendo que de cara al proceso que viene, en el que el presidente de la República ha hecho varios anuncios y que ha comenzado a contactar primero al liderazgo político, ya contactó a uno de los contendores del pasado proceso electoral y entiendo que seguirá contactando a otros. Yo pienso que hay que seguir haciendo esfuerzos para que ese proceso de reforma que se van a producir pueda tener el más amplio consenso posible. La unanimidad a veces es un poco difícil, pero se puede lograr un consenso lo más ampliamente posible y ojalá que de aquí a que se produzca la discusión entonces pueda haber un entendimiento también con la fuerza del pueblo y su líder, que hasta ahora son los que han manifestado públicamente mayor nivel de resistencia. ¿Pero cuáles pueden ser los escenarios de ese consenso? ¿Sería el Congreso Nacional o se pudiera pensar en la alternativa del Consejo Económico y Social? Recuerdas que el presidente, con su condición de coordinador del Ejecutivo, tiene derecho a iniciativa legislativa. Puede enviar al Congreso propuestas y en ese rol él tiene la facultad de hacerlo. Ya será una decisión de él porque es un asunto que está hoy fuera del Congreso. Si decide dirigir él personalmente el consenso o si lo pasa al Consejo Económico y Social. Al fin y al cabo, aunque lo traspase al Consejo Económico y Social, deberá tener un rol importante porque estamos hablando de 2 reformas, sobre todo la de la Constitución de la República, que requiere de la participación activa del más alto nivel del liderazgo político de la nación, y en ese rol pienso que él seguirá haciendo el esfuerzo necesario. Yo creo que al final podremos llegar a un consenso y sobre todo porque lo que respecta a la Constitución de la República le está planteando una reforma primero para fortalecer la institucionalidad, para ponerle un candado mucho más fuerte a la Constitución y evitar que alguien quiera perpetuarse en el poder desde la presidencia de la República,
Diputado. Y segundo, porque está planteando la idea del Ministerio Público Independiente, que también es un proceso que contribuye a ese fortalecimiento. La propuesta de la reforma a la Constitución, aunque el presidente ha identificado dos grandes temas. Uno, el reforzar el Ministerio Público Independiente. Y segundo, la de blindar contra la reelección. ¿Han discutido ustedes cómo se puede blindar una modificación a la Constitución que impida que un gobierno pueda cambiarla? Porque el Congreso es que pone el candado y lo quita. Sí, no ha habido una discusión formal todavía ni en el partido y mucho menos en el Congreso, porque no ha llegado la iniciativa al Congreso. No se ha discutido una postura clara. El presidente ya ha lanzado algunas ideas, pero el partido tendrá que discutirla, lógicamente. Y posteriormente, cuando llegue el Congreso abrirá el escenario de discusión, tanto internamente en ambas cámaras como lo hará, bueno, tiene que reunirse la Asamblea Revisora, como lo hará también el Congreso consultando a los sectores y actores que entiendan necesario consultar. Y le menciono estos dos temas porque el gobierno presentó una propuesta de reforma a la Constitución en la Mesa de Institucionalidad de Justicia, de las 15 mesas, es decir, donde habían otros temas, incluso tocaba hasta el Tribunal Constitucional, la composición del Tribunal Constitucional y los mecanismos de cómo elegir. Pero en este caso se retiró para que la oposición pudiera volverse a sentar en la discusión. Es decir, que a lo mejor es el mismo proyecto que el gobierno iría a presentar y hay más de esos dos temas, hay montones de temas. Sí, vamos a ver cuál es el proyecto. Yo no quiero adelantar un juicio de valor respecto de cuál es la iniciativa o no, porque yo prefiero esperar que llegue, y entonces cuando llegue ya emitir mi opinión. Yo tengo algunas ideas de cómo pueden hacerse algunas cosas, pero prefiero discutirla primero internamente. En el partido. El rol de vocero de uno compromete mucho la institución que representa cuando uno emite una opinión acabada respecto de un tema. Dicen que y yo a veces, prefiero ser cauto en eso. Dicen que a veces las experiencias vividas ayudan y dan sabiduría. El PRD en las dos ocasiones que ha tenido mayoría absoluta en el Congreso no le fue bien. Primero no le fue bien con la Junta, que terminó en manos del Cardenal, y no le fue bien con la modificación para la reelección del presidente Hipólito Mejía, que también perdieron las divisiones y dividieron el partido. ¿Se han evaluado esas dos experiencias como para no cometer errores? Mire, la opinión personal de Julito Fulcar respecto de la mayoría extraordinaria que nos ha dado el pueblo dominicano es que es un arma de doble filo que hay que saber manejar. La mayoría tienden a ser de cuidarse al que la tiene y se llega a cometer errores pensando que ya usted no tiene oposición. Y la República ha demostrado que el electorado no es de nadie. Usted puede en un momento determinado tener un amplio nivel de simpatía, pero esa simpatía se puede perder. El partido tiene entonces el desafío en este momento de saber manejar, de saber conducir esa mayoría, de usarla racionalmente, de ser humilde. Ya pasó el proceso electoral, ya tenemos que dejar la euforia de lo que ocurrió en el proceso electoral y entonces aterrizar y planificar muy bien cada paso que vamos a dar. Por eso yo insisto mucho en la importancia, y qué bueno que el presidente y líder del partido, Luis Abinader, ha comenzado ese proceso de consulta. Yo creo que hay que hacer el mayor esfuerzo posible para lograr el más amplio consenso, no solo en este proceso de reforma a la Constitución, sino en otras iniciativas que también llegarán en el transcurso del cuatrenio al Congreso de la República y que habrá de consultar a los diferentes actores. Yo creo que sí, que es un tema que hay que manejarlo con mucha prudencia. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? Porque vamos a ver, llega un proyecto al Congreso, sea de reforma fiscal, constitucional, la que sea. ¿Cómo se va a dar esa dinámica de búsqueda de consenso? Mire, le pongo un ejemplo. En el año 2017 estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto general del Estado, el proyecto. Nosotros teníamos mayoría para aprobarlo. Había un tema en el que dos de los partidos de oposición tenían disidencia y teniendo nosotros la mayoría, tanto el presidente de la Cámara como yo en mi condición de vocero, decidimos aplazar el proyecto
para procurar llegar a un consenso con esos dos partidos respecto de un tema. Había una diferencia con la asignación que se le estaba haciendo a los partidos políticos en ese momento. Y nosotros paramos el proyecto y lo discutimos la semana siguiente. Y la semana siguiente logramos ir con un consenso y el proyecto general de presupuesto del Estado se aprobó de consenso. Eso es saber... es un ejemplo donde se buscó consenso. Perdón. Sobran los ejemplos en los cuales no hubo consenso. Sí, pero te estoy poniendo un ejemplo y te estoy diciendo cuál es la visión que yo tengo, como en mi rol de legislador y lo que quisiera que pudiese ocurrir. No siempre en todo va a haber consenso. No siempre en todo va a haber consenso. De hecho, en la práctica casi nunca. Ahora, hay que hacer el esfuerzo para que en los temas nación, como decimos en el Congreso de la República, podamos llegar a un consenso. Si finalmente se hiciera imposible lograr el consenso, bueno, pues hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando, caminando y aprobando las cosas que van a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en la República Dominicana. Con el control que tiene el PRM en este momento, o a partir de agosto del Congreso Nacional, ¿podremos ver una aprobación del Código Penal? Téngalo por seguro. Nosotros, aquí mismo yo lo dije, lo ha dicho el compañero Pacheco, y por otro lado lo ha dicho el presidente del Senado. Nosotros tenemos un compromiso con la aprobación del Código Penal. E inclusive, en este momento, nosotros estamos haciendo los contactos necesarios para ver si logramos reanimar la discusión del Código Penal en el marco de esta transición y lograr aprobarlo. Nosotros estamos... En la transición, antes nosotros estamos del 16 de interesados, agosto. si las condiciones lo permiten... ¿Y por qué en la transición? Si se supone que sea más fácil después de la transición. No, porque recuerdas que nosotros seguimos en nuestro rol igualito de legisladores. Y si logramos los votos necesarios, el consenso necesario para aprobarlo, pues lo aprobamos. ¿Y van a lograr en 2 meses lo que no lograron en 4 años? Es que es una continuación de la discusión. Es que el Código Penal prácticamente llegó a un consenso. Faltaron elementos muy puntuales que son los que hay que discutir. Entonces, si logramos ese consenso, le damos salida. No estoy diciendo que lo vamos a aprobar en la transición. Pero sí probablemente. Pero sí se aprueba. Si la consulta y los contactos que estamos haciendo nos permiten poder arribar a ese consenso, entonces retomaremos la discusión y lo aprobaremos. Y si no, será a partir del 16 de agosto. Una eventual aprobación. Pero no vamos a aprovechar la mayoría para imponer el Código Penal. Pero una eventual aprobación, ¿qué le quitarían al proyecto que se está discutiendo? Perdón. Una eventual aprobación del código, ¿qué se le quitaría para resolver el tema y aprobarlo? ¿Le quitarían las 3 causales? Pero eso se lo quitaron. No, recuerde que el proyecto ya no contiene las causales. Porque eso no se ha quitado. El elemento porque no se ha aprobado. El elemento que originó la diferencia, la disidencia, fue el tema de la discriminación. De discriminación. Ahí hubo una diferencia en el Congreso. Entonces, y por eso se aplazó. ¿Qué se va a hacer con eso? Es la discriminación de género que tiene parado ese. ¿De género no? No, la no discriminación. De preferencia sexual. De preferencia sexual. Entonces, bueno, buscar un consenso. ¿Qué se va a hacer con eso? Buscar un consenso. Yo no quiero adelantar cómo podría ser el consenso porque prefiero discutirlo internamente en el Congreso. Entonces, pero llama la atención que con tanto tiempo en estos 4 años, entonces se le dedique energía en la transición. Pero mire que no son mire, Laura, que no son 4 años. El Código Penal tiene ya 22 años en discusión en el Congreso de la República. Pero en lo que concierne a ustedes. Pero son 2 o 3 elementos que faltan por discutirle. Es la continuación. Pero en eso tenemos como 2 años. En esos 3 elementicos. Porque el proyecto está en la Comisión de Justicia en este momento. O sea, el proyecto no está fuera del Congreso, está en el marco de la Comisión de Justicia. Pero ese código... Entonces, sería retomar la discusión institucional ya para ver. Si no se puede, pues sencillamente lo trabajaremos después. Ya ese código no puede pararse más. Eso, sí, porque la gente ve en el código el tema de las causales, el tema de la no discriminación, pero el código es mucho más de ahí. Sí. Nosotros estamos introduciendo 84 nuevos tipos penales sí, por eso se le reclama al Congreso es un código, y es una mora legislativa que tenemos, un compromiso con la nación dominicana. El país necesita de un nuevo código penal. ¿A quién es que hay que convencer? A mucha gente.
No tanto. A veces Sí, uno se queda en la impresión decir- que son 2 o 3. No, déjame decirte, Laura. La mayoría del déjame- PRM, por demás. No, déjame decirte, Laura, que respecto del Código Penal y de algunos de los temas en discusión, ningún partido logra unanimidad de sus miembros en la votación. O sea, ningún partido puede decir, yo tengo el 100% de mi matrícula afinada para votar por ese proyecto. Pero no se necesita 100% de la matrícula. Claro, porque se necesita llegar a la porque mayoría necesaria. es una ley orgánica y requiere de las 2/3 partes. Entonces, si tú no tienes cohesionado, si los partidos no tienen cohesionado la mayoría necesaria para tener 126 votos, no pueden pasarlo en el momento. Entonces, de nuevo, ¿no sería más fácil esperar que esté instalada la mayoría del PRM? Lo que he dicho, que si las condiciones lo permiten y logramos el consenso necesario, bueno, pues lo conoceríamos en el marco de lo que queda de esta legislatura, Diputado, que concluye el 25 de julio. Si las condiciones no lo permiten, pues lo discutiremos Muy ya bien. luego del 16 de agosto. Mire, usted ha dicho que en el código se introducen una cantidad de nuevos delitos que no están considerados ahora. Y el tema de seguridad es un tema muy serio que ha salido ahí. De hecho, esta mañana pasábamos comentando los 2 asaltos en 15 días a dos bancos, lo que genera un problema de tormento. ¿Le preocupa al PRM este tema, este tipo de temas, a pesar de que hayan pasado las elecciones? El tema de la seguridad Sí. es un hecho que debe preocupar a toda la nación dominicana. Y lógicamente nosotros como gobierno también estamos preocupados y por eso ustedes ven que lunes tras lunes el presidente de la República participa directamente en la reunión de seguimiento que tiene montado con la Policía Nacional. Siempre ha habido, lógicamente, inseguridad y violencia y el presidente ha hecho en estos 4 años más esfuerzo que en ningún otro momento, que ningún otro presidente para lograr controlar. Y aún seguimos teniendo niveles de violencia. Y hay que destacar la preocupación que representa el hecho de que esos acontecimientos se estén sucediendo posterior, por ejemplo, en el caso de ayer a que el presidente termina su reunión. Habría que ver si es un hecho fortuito, si es algo planificado para intentar dañar el esfuerzo, empañar el esfuerzo que viene haciendo el gobierno dominicano para controlar la seguridad. Hay de todo en la Villa del Señor. Pudiera ser un hecho fortuito, pero también pudiera ser un hecho planificado para ¿Pero un hecho intentar planificado hacer... por qué? Bueno, eso es lo que habría que investigar. Pudiera ser un hecho planificado para intentar dañar primero la gestión gubernamental y concretamente el esfuerzo que se viene haciendo Pero para ya pasaron las controlar elecciones. el tema de la seguridad ciudadana. Pero Exacto. vienen más elecciones. ¿Cuál sería el sentido que tiene? Porque, por ejemplo, ¿Qué agenda pudiera haber con eso? Ya pasaron las elecciones, ya estamos en Sí, transición. pero le estoy diciendo, no estoy haciendo una aseveración. Estoy diciendo que pudiera. La posibilidad es una categoría filosófica. Pudiera ser, no pudiera ser. Pero es algo que preocupa. El hecho de que justamente concluye la reunión de la mesa de seguridad que dirige el presidente de la República y entonces horas después se ocurre esto. Y lo que ocurre en oye, Santiago cuando hay inseguridad, es un hecho... un hecho puede ocurrir en cualquier momento. Perdón. Cuando hay ambiente de inseguridad, un hecho puede ocurrir en cualquier momento. Claro, y es un tema que preocupa y el gobierno está haciendo todos sus esfuerzos. Yo creo que todos los dominicanos y dominicanas, a los que nos duele la nación, debemos también contribuir y hacer esfuerzos Mire, para... el presidente ha dicho, ayer decía en su última intervención de la semana, confesó lo que él le quería decir al presidente Fernández, que era eliminar la pobreza extrema y luchar, y ha insistido mucho en reducir la pobreza del país. ¿Qué idea tiene el Partido Revolucionario Moderno de cómo debe enfocar esa preocupación del presidente, ese objetivo del presidente? Porque todo el mundo sabe que si eliminamos la pobreza quiere decir que le damos mayores oportunidades a la gente de mejorar su calidad de vida, los servicios, en fin. La eliminación de la pobreza debe ser la preocupación de cualquier gestor público y particularmente de cualquier presidente de la República. En este caso, el presidente que ha hecho esfuerzo con los programas sociales para ir menguando
la situación de pobreza que vive la República Dominicana, esté enfocado en seguir haciendo su mayor esfuerzo en ese sentido. Yo pienso que la pobreza, la pobreza se elimina de varias maneras. Primero, generándole más oportunidades a la gente. Yo pienso que impulsando una política agresiva de emprendimiento, fortaleciendo los programas sociales para llegar a un segmento mucho más amplio de la población dominicana y pienso que tiene que tener como colofón fundamental el tema de fortalecer las oportunidades de formación y de capacitación de los ciudadanos. Pero hay algo distinto o nuevo dentro de esta propuesta, porque evidentemente la reducción de la pobreza es parte de los objetivos de desarrollo del milenio, es parte de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Dígase que eso es algo que está en la agenda permanente de la República Dominicana. La Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible contienen políticas generales. Para que esas políticas generales se puedan concretar, tienen que haber acciones particulares y específicas en cada territorio, en cada nación, y entonces al presidente y al gobierno central le corresponde planificar esas políticas y ejecutarlas. En el marco de esa planificación, él tendrá algunas iniciativas. Ustedes han visto que en el marco de este cuatrenio se han fortalecido los programas sociales dirigidos justamente a esos extractos económicamente más carenciados de la sociedad dominicana, y yo pienso que el presidente Luis Abinader va a seguir profundizando en esa política social que ha llevado a cabo con la gente. Y yo insisto, es importante una política agresiva de fortalecimiento de las oportunidades a la gente a través de los emprendimientos para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan también desarrollar su propio proyecto de vida. Yo creo mucho en las oportunidades de la gente para que desarrolle su proyecto de vida, porque al fin y al cabo el Estado no tiene la capacidad para darle empleo a todo el mundo, ni el sector privado tampoco tiene la capacidad para darle empleo a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces hay que incentivar, motivar, orientar y educar a la gente para que puedan hacer esos esfuerzos y desarrollar iniciativas propias que le ayuden justamente a ir saliendo de la pobreza. En el día de ayer, el presidente, refiriéndose a una pregunta sobre un escrito de Leonel Fernández, él respondió, yo dejé las elecciones atrás, o sea, la política electoral la dejé atrás. ¿Eso pudiera aconsejarse dentro del Partido Revolucionario Moderno a los que aspiran? ¿Cuál es el consejo que se le puede dar? Que el proceso interno de sustitución del candidato para el 28 se inicie en el 25, en el 26. ¿Cuál es tu consejo? Yo lo he dicho públicamente varias veces. Nosotros pasamos un proceso electoral que se dio en 2 momentos y de alguna manera el pueblo necesita un respiro, necesita un descanso. Además, una sociedad que vive permanentemente en proceso electoral, en campaña, no avanza, no se desarrolla, detiene todo. Pero por demás, nosotros como partido tenemos que tener el cuidado de no saturar a la población. El pueblo nos ha dado un respaldo mayoritario y ahora hay que saber gestionar eso. Es un craso error de todos aquellos compañeros y compañeras que a destiempo ya están montando proyectos presidenciales. Además están diciéndole al partido y al gobierno que no le interesa el resultado de la política que va a implementar el gobierno, que no le interesa el buen desempeño del gobierno. Y si no hay un buen desempeño del gobierno, tampoco va a haber un buen desempeño en el proceso electoral que viene. Yo ni sé cuántos son, porque este país es un problema. Pero hay de 5 o 6. Este país es un problema, Caminero. Aquí todo el que tiene 4 gente que lo saluda ya cree que es una figura presidencial. Todo el que está dirigiendo una institución y cuando llega a 4 le hacen gracias, ya cree que ya es un proyecto. Cuando le dicen líder, se entusiasma. Entonces yo quiero llamar a los compañeros que están aspirando a que detengan, que ayudemos al presidente de la República, por lo menos, a asumir la gestión de gobierno, a sentarse en el gobierno, a realizar una buena gestión, que la mejor campaña que podemos hacer, la mejor promoción es una buena gestión de gobierno para que el pueblo no pueda realizar. Bueno, muchísimas gracias. Y buena suerte camino al Senado. Éxito, porque la suerte es el que no trabaja. Y no tiene que caminar mucho, además tiene que cruzar a dos pasos. Sí.
Señores, despedimos a Julito Furcal, diputado y senador electo del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Peravia. Gracias por haber estado con nosotros. Llegamos, señores, al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.